Buenas tardes. Pues daremos inicio a la sesión del día de hoy, el jueves 28 de septiembre, con una extraordinaria conferencia, nuevas formas de modificar la red de tratados internacionales de doble tributación. Me alegra mucho pues, que nos hayan podido acompañar, que se hayan dado este espacio. Agradezco a las comisiones de Fiscal y Constitucional también su coparticipación, y en especial le doy las gracias al maestro Carlos Martínez, pues que es nuestro ponente el día de hoy. Su currículum brevísimo es justamente, él es maestro de impuestos de la Escuela Libre de Derecho y también del ITAM, y actualmente, bueno, lleva varios años como socio internacional en Wine & Cakes. Pues sin más, muchísimas gracias, maestros, y pues iniciamos. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, un placer. Bueno, pues para entrar rápido en materia, la idea es platicar un poquito de lo que se conoce como el convenio multilateral en materia de doble tributación. Y esto es importante, pensamos varios, porque primero reabre un debate que pudiera ser académico en principio, pero que para algunos de nosotros no lo es, como es el hecho de si el derecho tributario es el derecho tributario internacional o internacional tributario, porque de esa definición pues depende mucho la interpretación de las normas, ¿no? Históricamente las normas vistas desde el punto de vista fiscal pues tienen que ver con transacciones internacionales, normas nacionales que parten de la soberanía de los estados y se interpretan y se aplican en función de los criterios de cada estado, si se considera, digamos, a la parte tributaria como derecho nacional. Sin embargo, cuando se ve del otro lado, se ve desde el aspecto internacional, pues los principios previstos en los tratados internacionales pues impactan y hacen que se interpreten las normas de manera diferente. Entonces, lo que yo creo que hace primero este MLI, este convenio multilateral, pues reabre ese debate, porque derivado de la globalización, del flujo de capitales, evidentemente los sistemas jurídicos han venido modificándose para realmente crear un sistema normativo que no solamente puede ser visto desde mi perspectiva e interpretado por las normas nacionales y los criterios nacionales, porque lo que informa este tipo de normas pues son precisamente los criterios internacionales. Entonces, si el enfoque es derecho internacional, pues los principios de derecho internacional deben de informar este tipo de normas y las consecuencias de la aplicación de estas normas, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, un poco de background, para aquellos que no lo tengan, el MLI surge como una respuesta de la comunidad internacional, principalmente del seno de la OCDE, a un problema que se vino desarrollando a partir de los años 70 con los famosos paraísos fiscales, en donde a través de la aplicación de las normas nacionales en las operaciones internacionales se podía, digamos, transferir utilidades a ciertas jurisdicciones que no tenían impuesto, básicamente el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces eso se empezó a desarrollar en los 70s, los paraísos fiscales ubicados como territorios, Panamá, Seychelles, etcétera, eran concebidos como aquellas jurisdicciones con nula tributación, en donde tú podías transferir vía pagos de regalías, intereses, dividendos, utilidades de las empresas para poder reducir el costo fiscal. Eso se empezó a detectar en el seno de los países miembros de la OCDE y no fue sino hasta la cumbre del G20 en Los Cabos en 2011 en donde se tomó un acuerdo para atacar esas estructuras que transferían bases imponibles a otras jurisdicciones de nula imposición, creando un efecto muchas veces de nula tributación. Como ustedes saben, existen los tratados para evitar la doble tributación. El objetivo de esos tratados fue evitar la doble tributación en el país de residencia y en el país de fuente,
y lo que empezó a suceder es que empezó a haber una doble no tributación. Entonces, a partir del G20 del 2011, se le comisionó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el desarrollo de una serie de medidas que contrarrestaran pues, las estructuras y los mecanismos que internacionalmente se habían venido utilizando durante más o menos 30 años para que las empresas multinacionales y otras empresas empezaran a transferir utilidades que correspondían ya sea al país de la fuente o al país de residencia a otras jurisdicciones, y ahí, digamos, de alguna manera tener el capital incrementado sin imposición. A partir de ese 2011 se empieza a desarrollar lo que se conoce como BEPS, que es el Base Erosion Profit Shifting Measures, que es básicamente una serie de medidas que propone la OCDE para contrarrestar este tipo de estructuras, ¿no? En donde tenías, por ejemplo, una empresa en Caimán que está sujeta a cero tributación, que le hacía un préstamo a una empresa mexicana con una tasa de interés específica. Entonces, los intereses que se pagaban de Caimán, de México a Caimán, tenías una deducción en México, entonces la tasa de tributación en México era menor, la retención en México podía ser no aplicada, dependiendo si había tratado o no. Llegaba el dinero a Caimán, en Caimán no había impuesto, y Caimán, una subsidiaria de una empresa americana, irlandesa, inglesa, etcétera, que en virtud de la diferencia de personalidad jurídica, pues no tenía que reconocer el ingreso muchas veces en el país de la residencia. Entonces, para evitar ese tipo de mecánicas, se introduce una serie de medidas, son 15 medidas, entre las cuales se desarrolla la posibilidad de crear un instrumento o una mecánica que pudiera atender a todos los tratados para evitar la doble tributación, en donde se percibía un abuso del tratado y no sobre una base de caso por caso. Y así surge un poco el antecedente de esta convención. En la discusión en el seno de la OCDE, pues hubo varias alternativas, ¿no? Primero, modificar todos los tratados para evitar la doble tributación, que hay alrededor de 3,000 y pico de tratados para evitar la doble tributación en el mundo, lo cual pues era una tarea en la práctica imposible. Y del otro lado, pues tratar de hacer un instrumento de esta magnitud en donde todos los países convergieran. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, la OCDE es un club bastante selecto, y yo creo que hay una situación política ahí importante, ¿no? Porque gran parte del dinero que querían captar, pues lo querían captar los fiscos de los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia y compañía. Y entonces, por eso la OCDE toma esa bandera, ese esfuerzo, y no, por ejemplo, la ONU. Hay un modelo de convenio para evitar la doble tributación de la ONU, que un poco era el contraargumento de OCDE, porque OCDE, los países exportadores de capital, pues lo que tienen es que el país de residencia, donde están las empresas, son los que exportan el capital a los países de la fuente, donde se desarrolla la actividad económica, se genera la riqueza. Y entonces el principio fundamental del tratado, del modelo de convenio de la OCDE, es que grave el país de residencia, donde está la empresa, ¿no? De forma tal que cuando exportas el capital, el dinero que viene de retorno pues se ha grabado en el país de residencia. El convenio de la ONU, por contra, tenía hasta hace poco la posición contraria. Decía, bueno, la tributación debe de ser primero en el país en donde surge el dinero, es decir, el país de la fuente. Entonces, si una empresa de Inglaterra invertía en México, el país de la fuente es México, México tendría el derecho primario a gravar ese retorno de capital, ¿no? Ya sea en forma de interés, de dividendos, de regalías, de pagos por servicios.
Y entonces, en ese debate estaba la OCDE y define que es posible el ambiente político, económico, mundial, es propicio para poder proponer un convenio de esta magnitud, es decir, un convenio que pudiera entrar en el sistema de tratados, no de forma bilateral, que era la regla general, porque únicamente había un solo tratado multilateral en el círculo de Escandinavia, entre Noruega, Dinamarca y Finlandia, si mal no recuerdo. Pero fuera de eso, todos los tratados para evitar la doble tributación eran convenios bilaterales entre los países. Entonces aquí el reto era si se podía implementar un mecanismo que pudiera ser consensado por todos los países y que modificara las reglas de esos tratados para evitar la doble tributación sin ir tratado por tratado modificando. Y así surge este convenio multilateral. Y es un paso importante porque desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del derecho fiscal, en su parte internacional, pues siempre había sido la mecánica un tratado bilateral siguiendo mayormente el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estados Unidos, como la gran potencia, Estados Unidos ya saben que juega con sus reglas. Estados Unidos dice, estas son mis reglas y yo juego con mis reglas, y el que quiere jugar con mis reglas, que bueno, como es la economía más importante del mundo, pues todo el mundo quiere jugar con sus reglas. Entonces, el Departamento del Tesoro tiene su propio modelo de convenio que en general aplica a los convenios que celebra Estados Unidos con los diferentes miembros del mundo. Pero mucho, estos tres convenios, el de la ONU, el de la OCDE, modelo de la OCDE y el modelo del Departamento del Tesoro, pues van recogiendo ya hoy día, digamos, los principios fundamentales que son: el país que grava primero es el país de la residencia, de donde sale el dinero para exportar, ¿no? Y luego hay un derecho residual a la fuente, es decir, donde se genera la riqueza, el país donde genera la riqueza, para gravar esa riqueza, ¿no? Y entonces ahí se inscribe este convenio multilateral como un instrumento que jaló a todos, o la mayoría de los miembros de la OCDE, ahorita veremos cuáles no, pero que ha sido producto del consenso internacional y ha traído una nueva mecánica para la modificación de los tratados para evitar la doble tributación, ¿no? Básicamente, aquí es muy chico. Sí. En México entró en vigor en 2023, el 1 de julio de 2023, y básicamente lo que hace es que este tratado multilateral trabaja de una manera paralela a los tratados para evitar la doble tributación. No los abroga, no los elimina, sino que modifica ciertas reglas bajo el principio de que norma posterior deroga a norma anterior. Entonces toca varios aspectos de los tratados para evitar la doble tributación a efecto de que las transacciones que se percibían como que caían dentro de los tratados para evitar una doble tributación, pero que en su momento generaban una doble no tributación, pues pudieran acotarse y siempre hubiera, la filosofía es que siempre los países de la fuente tengan tributación, tengan derecho a gravar las transacciones internacionales, ¿no? Entonces, este tratado en México, por ejemplo, entra en el 1 de julio de 2023 en vigor, ya es obligatorio para poder interpretar los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte, porque de forma automática lo que hace es que modifica los términos de los tratados específicos. Entonces, por ejemplo, el Tratado de México con Francia para evitar la doble tributación, que le da cierta connotación a la definición de enajenación de acciones,
con este tratado, esa tributación que ya no le correspondería a México, le va a corresponder. Ese es el efecto práctico del tratado, ¿no? Las disposiciones del MLI tienen digamos, una estructura bastante genérica que básicamente lo que hacen es atacar, o vamos a decir, documentar los siguientes principios, que es lo que esta iniciativa de BEPS trata de atacar, ¿no? Que son la creación de nuevos estándares internacionales para asegurar la coherencia internacional, porque el problema de la doble no tributación, de la evasión, de la elusión fiscal internacional, básicamente lo que hace es explotar las diferencias que hay entre los sistemas jurídicos. Por ejemplo, la definición de intereses para un país y la definición de intereses para otro país, ahí es donde se toma la ventaja, porque no hay una coherencia en los países. Un problema visto como un problema desde una perspectiva, visto como un atributo desde otro ángulo, es la transparencia fiscal. Hace muchísimos años, cuando yo estudié la transparencia fiscal, llegaba uno a México y decía, oye, la transparencia fiscal, y eso no existía. Hoy en día, en todas las conversaciones, el primer issue o el primer planteamiento es si hay transparencia fiscal o no. Y hasta la definición tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, lo que es transparencia fiscal. Entonces, cuando tú tienes una entidad que es transparente para efectos fiscales en un país, pero no es transparente para efectos fiscales, es decir, es contribuyente del impuesto sobre la renta en otro país, pues esas diferencias se explotan para efecto de reducir la tasa impositiva, ¿no? Y ese es el objetivo que trata de trazar este documento, ¿no? Que haya coherencia, un poco más de coherencia entre los sistemas jurídicos que participan en una transacción. Dos, se busca garantizar una mayor transparencia, porque lo que se encontró en el esquema BEPS con los paraísos fiscales que transitaron de ser territorios de baja imposición fiscal a regímenes de baja imposición fiscal, es la falta de transparencia que había en las transacciones. Entonces, lo que trata de hacer este instrumento también es, digamos, apoyar, modificar, implementar un mecanismo de transparencia en la información a la que tienen las autoridades fiscales, e inclusive ir más allá y aportarle mayor información de las operaciones que están ocurriendo. Esto también busca el objetivo, o como objetivo el MLI. Otro objetivo es, evidentemente, evitar el problema que se detectó, que es la doble no tributación, la doble no imposición. Y entonces, aquí, insisto, lo que se busca es reducir esa parte de espacio de elusión fiscal a través de las diferencias entre jurisdicciones, ¿no? Y finalmente, que los gobiernos actúen de una manera más consensada, de una manera multilateral. Y esto insisto, es el cambio que hay, porque en el derecho internacional público y privado, en las convenciones, CIDIP, derechos humanos, etcétera, ya es terreno muy conocido, muy recorrido, los convenios multilaterales, ¿no? Sin embargo, en materia tributaria realmente no se había hecho un esfuerzo así, no se había tocado este camino, porque ahí está la convergencia de dos situaciones, ¿no? El Estado, que en uso de su soberanía tiene, pues, básicamente el poder de establecer los impuestos, y además, pues, una cuestión económica para fondear los recursos públicos, contra el otro principio, ¿no? Del multilateralismo, del ser más global, de que las fronteras se vayan disminuyendo, ¿no? Para fomentar el comercio, fomentar la comunicación, fomentar el movimiento de personas, como
como el ejemplo, pues, las 4 libertades de la Unión Europea, ¿no? Eso es lo que busca este convenio, acercar más a los gobiernos, acercar más a las jurisdicciones impositivas para que trabajen sobre un instrumento común. Y eso pues, es un problema en sí. ¿Qué ventajas se han visto en general los autores que han visto a nivel internacional? Bueno, pues que las negociaciones a través de este tipo de instrumentos modifican de una manera importante la red de tratados internacionales de doble tributación que hay en el mundo, y eliminando, digamos, esa problemática burocrática de estar viendo país por país, tratado por tratado, y entonces esto se enmarca en un esfuerzo común que puede llegar a otras medidas, a otros mecanismos, ¿no? Entonces ese es el primer aspecto ventajoso, porque si realmente vas a tener un esfuerzo multilateral, un esfuerzo de varios países, pues este instrumento da pie a esa forma nueva de redactar y de trabajar los tratados para evitar la doble tributación. En segundo lugar, la adopción del MLI puede incrementar estos problemas de diferencias entre los sistemas jurídicos que se han visto, ¿no? Y entonces trabajar y asegurar una confiabilidad en los sistemas jurídicos de forma tal que si tienes un principio común, si tienes una regla común que se interpreta de una manera común, entonces las diferencias de resoluciones entre los países pues debería de reducirse, y entonces los que hacemos un poco esta parte de fiscal vemos en la parte internacional que de repente el IRS o el Inland Revenue Service toman una serie de posiciones y el SAT toma la posición opuesta. Entonces el SAT graba en México y te hace una retención enorme, y del otro lado te dicen es que no hay impuesto, ¿no? Y aunque hay mecanismos en los tratados para la doble tributación, sobre todo en materia de precios de transferencia, la verdad es que hay muchas áreas en donde no necesariamente tenemos un problema de precios de transferencia y no hay esa congruencia en posiciones entre los dos estados, porque cada quien interpreta la norma, su tratado para evitar la doble tributación, de una manera inconsistente, o su propia norma nacional se interpreta de una manera inconsistente con el otro país, porque hay dos sistemas jurídicos que están chocando, ¿no? Y no necesariamente se reconocen en interpretación los fiscos de los dos países, digamos, esa congruencia que debe haber en el sistema jurídico. Entonces, lo que hace, o qué ventaja plantea este MLI, como nace de un mecanismo de convergencia de los países, entonces las normas que deben de interpretar este instrumento deberían de ser normas internacionales, normas que se han acordado entre los países, ¿no? Y entonces nos puede dar lugar a una mayor congruencia, y para los receptores de la norma, los contribuyentes, en este caso de una jurisdicción o de otra, pues les da un poco más o les debería de dar un poco más de confiabilidad a la hora de llevar a cabo sus actos jurídicos, ¿no? Porque el resultado que van a tener de los dos lados de las dos jurisdicciones debería de ser congruente, no el mismo, pero sí congruente con lo que se está llevando a cabo, ¿no? Y luego hay ciertas cláusulas y disposiciones de los convenios para evitar la doble tributación que son modificadas por este instrumento, por el MLI, y vuelvo al punto inicial, hacen pensar que este instrumento nos va a guiar hacia lo que debería ser un derecho internacional, es decir, que esta parte del derecho se informe de los principios internacionales y no solamente de los principios nacionales y de los criterios nacionales, como si fuera la aplicación de una norma
nacional, la ley del impuesto sobre la renta, el IVA, etc., ¿no? Y eso en el concierto internacional creemos que es bastante relevante porque otra vez resuelve o tiende a resolver los problemas que vemos en la práctica, ¿no? Como les decía, un poquito nada más rápido de historia, a partir del G20 de 2011 surge esta medida, y el primer draft de un proyecto de normas generales surge en 2013 con la iniciativa BEPS, y entonces a partir de ahí se empieza a trabajar una de las 15 medidas, estableció la idea de trabajar un convenio que modificara los convenios para evitar la doble tributación, o un instrumento que modificara los convenios para evitar la doble tributación, y entonces se creó un grupo ad hoc en el seno de la OCDE que trabajara precisamente a partir de nutrirse de las experiencias, de los problemas identificados por los fiscos nacionales, en hacer esta serie de reglas que hicieron más coherente el sistema tributario internacional, ¿no? Y entonces surge este mecanismo para poder llevar a cabo esta tarea. Se aprueba en el 2015 y entra en vigor el 7 de junio de 2017, se tiene la ceremonia en París, en donde se concluyen los trabajos de la adopción del convenio multilateral. Los países empiezan a correr sus propios procedimientos internos para poder adoptar el MLI. En 1 de julio de 2018 entró en vigor en el mundo internacional, digamos, bajo derecho internacional, y a partir de ahí, bueno, pues empezaron los mecanismos tradicionales que establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados para que los tratados entren en vigor, ¿no? Aquí en el mundo, fuera de las fronteras de México, he encontrado que hay la discusión de si esto debería estar sujeto o no a la Convención de Viena y a la interpretación de los tratados de acuerdo al 29, 30 y 31 de la Convención de Viena. La verdad es que eso yo creo que aquí está superado. Por su mejor opinión, creo que en México ya está bastante superado, porque hay tesis muy claras del otrora Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya le quitaron hasta lo fiscal, y entonces que dice muy claramente que aplicas la Convención de Viena para interpretar todos los tratados, ¿no? México es parte de la Convención de Viena y ahí no hay la menor duda. Ahora, la pregunta es, aplicando la Convención de Viena, este instrumento trae sus propias reglas de aplicación y de interpretación. Entonces, lo que vamos a ver hacia adelante es cómo van a trabajar las normas de interpretación de la Convención de Viena con las propias normas de interpretación de este instrumento, ¿no? Porque eso, bueno, pues está por verse. La mayoría de los países de la OCDE celebraron su convenio y sus procedimientos internos. Por ejemplo, los países que primero adoptaron esto fueron Australia, la Isla del Hombre, Jersey, bueno, pues estos son los buenos estudiantes, y Polonia y Eslovenia fueron como que los primeros que hicieron este convenio integrado a su sistema jurídico. En la Isla del Hombre, pues el impuesto sobre la renta es cero en los pubs ahí, y en Jersey, pues muy poca gente va a Jersey, ¿no? O sea, ¿Pero puedo hacer una observación? Sí. Digo, no sé, voy que estoy hasta en la libre. Tengo un compañerito que es Armando Lara, y un día le dije, oye, es la Isla del Hombre, y me dice, no, con todo respeto, dice, no seas naco,
No es hombre, ma es el idioma, el dialecto que se habla allá, y ma quiere decir otra cosa. Sí. Todos la traducimos, pero sí me regañó Luis, perdón, que te diga. Y dije, bueno, pues con todo respeto, dije sí, para que. Dice, no es la isla del hombre, es la isla de man, es el dialecto que usan ahí, y que es paraíso. Perdón, que te lo diga, perdón. Y ahí tenemos ese error, obviamente, así lo ponemos porque así está publicada la misma ley de impuesto a la renta en la lista. Sí, de han visto los así. antiguos paraísos fiscales. Entonces, Exacto, el pero transitorio. tienes Sí, no. Sí, es correcto, es correcto. No, es por edad, me dije, bueno, ya me es lleva que muchos años, es entonces, correcto. pero sí me dijo muy feo. Así, Bueno, en aquella época. no, todavía Él me lo estaba- dices. No, me refiero a que él estaba del lado de la Sí, autoridad. y cuando le conviene está de allá y ahora ya está de este lado. A ver si vas a ver. Ahora ya. Perdón. Sí. Bueno, a ver, un poquito, para su entrada en vigor, los objetivos y condiciones para la entrada en vigor y el surtimiento de efectos en México, ¿no? Porque el tema de México es interesante, dado que la mayoría del comercio internacional de México es con los Estados Unidos, pues aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se piensa que esto va a modificar el tratado para evitar la unificación por Estados Unidos, y no, la realidad es que, insisto, los americanos dicen, aquí lo tengo yo y juego con mis reglas. Entonces, lo que hace el tratado, ya concretamente, es modifica los tratados para evitar la doble tributación entre México y el otro país. En los puntos concretos de este convenio. En todo lo demás, el convenio para evitar la doble tributación específico sigue trabajando como ha venido trabajando hasta ahora, con la interpretación de los comentarios del modelo de convenio de la OCDE, de los que México hizo reservas, etc. Entonces, hoy, este tratado, lo vamos a platicar un poquito más adelante, básicamente está al mismo nivel que un tratado para evitar la doble tributación específico entre México y Francia, México y el Reino Unido, México y Australia, etc., ¿no? Sigue, como decía yo, y ahí es un primer punto interesante para reflexionar. Lo que dice el convenio es que trabaja sobre la base de que la ley posterior deroga la ley anterior. Entonces, en la medida en que sea compatible con el primer convenio, porque ¿qué va a pasar cuando encontremos que no hay una consistencia, porque hay un acuerdo específico en el convenio entre México y Suiza, por ejemplo, y esto tenga una regla contraria o una interpretación de la regla contraria al convenio original, ¿no? Por ejemplo, en materia de establecimiento permanente, en materia de enajenación de acciones de empresas inmobiliarias, este tipo de cosas, ¿cómo se va a resolver ese conflicto normativo? Y otra vez, ¿me quedo aquí o me voy a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? Y a las reglas de interpretación? Ahí, digo, no sé qué quieran pero comentar. ahí en la Comisión de Viena no sería a lo mejor ley específica aplica sobre ley genérica. Sí, pero por eso es el debate, porque el principio aquí es, como es norma posterior, va a aplicar ese es el criterio de interpretación, Y especial, ¿no? También. porque es parte de esa parte. También para ser claro con el lenguaje, porque digo, está hablando de modificación, digo, para ser precisos, digo, me acuerdo la versión en inglés, no usa modificación, no usa modify, amend, change, usa la palabra supersede, que no es, o sea, para ser preciso, el beneficio para ser perdón de los internacionalistas no es lo mismo, o sea, no está eliminando el texto del convenio original, sino lo está, o sea, es el texto subsecuente, pero realmente no hay una modificación, y esto es interesante porque no se van a hacer publicaciones de textos integrados, es decir, pues, acuerdo original y luego acuerdo con MLI, no, eso no va a haber, eso lo están haciendo las administraciones de los países de motu propio, pero no es como el protocolo que sí efectivamente haces un texto integrado, eso no, aquí se está teniendo un documento que sí va a alterar
el alcance del texto original, pero no lo está reformando en el sentido que normalmente vemos con un protocolo. Entonces yo creo que eso es súper interesante para tenerlo claro y para particularmente los internacionalistas que sepan ese punto, ¿no? Podemos usar, perdón, como son los dos idiomas, no sé, checar el francés, perdón, que lo de hecho, para checar, pero tiene una connotación interesante. Es que esa va a ser una pregunta del expositor y creo que va a ser interesante para los internacionalistas. El lema de esta los idiomas oficiales de la OCDE son inglés y francés, ¿no? Entonces, prácticamente todos los documentos están en inglés y francés. Sí. Los convenios de doble tributación que usan el modelo de la OCDE pues, se firman normalmente en varios idiomas. O sea, por ejemplo, México, obviamente todos hay una versión en español y luego ves si firmas en inglés, como en inglés y muchos también. Pero, por ejemplo, tienes el caso con China. China firmas en inglés, en mandarín, en español, mandarín, y luego tienes una tercera versión en inglés que es la de desempate. Es decir, si hay una contradicción entre versión en español y versión en mandarín, entonces usas la versión en inglés para desempatar, para saber cuál es el verdadero términos a interpretar. Lo que es interesante es que como el MLA nada está en inglés y francés, y nosotros estamos usando nuestros tratados en español, entonces, y en algunos casos sí tenemos versión en inglés, en la mayoría tenemos versión en inglés, pero no todos, creo que Holanda, por ejemplo, no tenemos versión en inglés. Entonces va a ser, o sea, lo que firmamos está en inglés, entonces yo creo que la pregunta son dos cosas. Lo que firmamos está en inglés, o sea, la versión original firmada, depositada en la OCDE, está en inglés y francés. Entonces, pero estamos modificando textos en español. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Yo honestamente no lo sé. Y lo que publicamos en el diario oficial está en español. Y la versión que publicamos en el diario oficial no es la versión original. Es una traducción, lo que te dice la OCDE es una versión autorizada, pero no es lo que se firmó. Entonces, yo creo que hay un tema que creo que da para mucho debate con los internacionalistas, que creo que esto sería un muy buen foro particularmente. Y me gustaría escuchar la opinión de Carlos. Pero creo que ahí tenemos un tema, o sea, porque a mí no me queda claro que lo que se haya publicado en el diario oficial realmente es lo que se ejecutó como convenio. Lo que está depositado en la Secretaría de Relaciones Exteriores es otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, fíjate que él dice algo bien importante, el tema del principio de ley posterior de la ley anterior. No es un principio de interpretación, es un principio de solución antinomia. Si hay contradicciones, lo decía. Entonces, yo sí creo que en la interpretación van a prevalecer los principios del lema ley, salvo que haya contradicción en la aplicación del tratado y el lema ley. O sea, ahí sí aplica ese principio, porque no es un principio de interpretación. Y eso también digo, un poco más de detalle de cómo se implementó esto, pero era como déjame decirlo así, fue así, speed dating. O sea, te vas sentando y te vas sentando y vas cambiando de sillas, porque tú veías con quién sí iba a ser, o sea, tú decidías si el convenio que tú celebrabas, o sea, México decidía si el convenio que celebraba con, por decir algo, Alemania, iba a ser objeto del EMALA. Y tú podías, o sea, y podías decir, México decía que sí, y Alemania no, y eso pasó, Alemania no entró. O sea, el convenio México-Alemania no entró en EMALA. No, el de España ya tenía eso. Y Estados Unidos también. Estados Unidos dijo, yo no voy a aceptar ni siquiera. Alemania decidió hacer cambios vía protocolo, o sea, la vía antigüita. España no, porque ya tenía el 95% de los cambios del EMALA, entonces dijo, yo no voy a mover. Pero, entonces, para atender, creo que tu comentario, o sea, sí había un match y tú decidías si sí iba o no iba el EMALA. Entonces, esa antinomia que dices, o sea, se resolvía creo que en ese procedimiento anterior. Y hay un cuadro de Excel que básicamente ves todos los países. Entonces, si hay match o no hay match. Le dicen el Tinder. Sí. Sí, porque fue una negociación. Al final de cuentas, modificaste los tratados de doble interpretación, o sea, el 1 a 1. Entonces, creo que aquí eso va a dar mucha controversia, porque hemos tenido casos en donde la versión en inglés o el instituto jurídico en inglés tiene un significado. Cuando tú lo traduces, como dice Luis, no es lo que dice la versión publicada en el Diario Oficial de la Federación. Nada más que en las resoluciones del SAT, lo que vas a ver no es el del inglés ni el de francés. Vas a ver lo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahí es donde va a entrar
un debate muy interesante que además nos lleva a otro tema, en dónde lo vas a resolver. ¿Sí? Porque hay mecanismos en los tratados para evitar la doble tributación, para resolver ciertas controversias, pero todavía México no le ha entrado al arbitraje en materia fiscal, que en mi humilde opinión es el foro adecuado, necesario, no las Cortes Nacionales, ¿no? Yo creo. Y ahí todavía estamos lejos de un arbitraje internacional en materia de doble tributación. Estamos a nivel de MAPS y estas cosas, pero sí va a haber muchas diferencias por esto que decimos de entrada del lenguaje. Luego, el lenguaje en sí mismo. Luego, lo que cada instituto jurídico signifique en cada país. Esa es otra discusión distinta, ¿no? Entonces, eso da lugar por este tipo de instrumentos. Yo creo que no están resueltos. Yo creo que es muy difícil resolverlo a nivel de este tipo de normas. Creo que ahí es donde la labor jurisdiccional es la que tiene que entrar, la importancia de la labor jurisdiccional, porque yo creo que aquí estamos en un tiempo en donde se ha, de alguna manera, puesto a un lado lo que es el sistema, vamos a ponerlo así, anglosajón, en el sentido de lo que importa son los hechos aplicados al caso concreto, las normas, etcétera, ese tipo de situaciones, porque buscamos una norma general que resuelva los problemas que existen, ¿no? Pero este tipo de situaciones de normas antiabuso y estas situaciones, desde mi perspectiva, es el foro judicial en donde se tiene que resolver, porque ahí es donde estás viendo el hecho concreto, estás conociendo el instituto concreto, el lenguaje concreto de los contratos, etcétera, etcétera, y tienes que resolver la controversia puntual, ¿sí? Entonces, hay muchas consideraciones, hemos platicado mucho y hay muchos debates jurídicos, regular por excepción, etcétera, etcétera, porque no tomas en consideración la situación particular ni lo que se debe de interpretar por las normas, por las palabras en los diferentes idiomas. Entonces, creo que ese debate va a estar aquí con esto. Ese creo que es el punto, digamos, bueno, porque no se ha hecho estos trabajos no se han hecho en función de eso, sino se han hecho más en función de perseguir el fin último, que es recaudar más. Ese es el fin. Al final de cuentas, esto no fue por, oye, es que amor al derecho internacional y al derecho fiscal. No, aquí lo que quieren es dinero. alcancía. Punto. O sea, como la reforma de Kennedy de 61, dijeron, señor presidente, necesitamos lana, bueno, su parte de fin como moral. Entonces, el tema es ese, buscar cómo se va a resolver esos temas. Va a ser bastante interesante y yo creo que es un tema por verse, porque, insisto, no creo que nos alcancen los principios del derecho nacional, pero tampoco creo que los principios del derecho internacional estén lo suficientemente aterrizados en los estados como para decir no vamos a tener ningún problema. Pero nos podría, desde el punto de experiencia, perdón que vuelvo otra vez al francés, que el francés, o sea, tiene un origen de derecho romano. ¿Podría convenirnos en algún momento buscar el francés en lugar del inglés que viene del derecho anglosajón? Y eso, algunas Karina me dijo, no, es que es muy importante eso. Dije, sí, me imagino que sí. Sí lo puedes hacer eso, el que puede escoger, decir lo que decía Luis, me voy por el derecho francés, o sea, por la expresión en francés, en la traducción, sabiendo que a lo mejor ahí más fácil irnos hacia nuestras instituciones romanas. Sí, ahí el tema es, como decía Luis, a ver, los tratados normalmente traen una versión en inglés. Así es. Entonces, en muchos tratados de doble tributación, sí, la expresión en inglés es la que manda. Y digo, no, para además, si veo que era por un comentario, yo quiero hacer una puntualización. O sea, creo que no cambia nada, o sea, el francés o el inglés. O sea, no te cambian las instrucciones, o sea, es el idioma que estás usando, nada más. Es cuál es la traducción más fiel. Eso es lo que realmente es importante. Puede ser que por la estructura de los idiomas, que son lenguas romanas, puede ser más fácil ver si está bien hecha la traducción al español, por ejemplo, ¿no? O si no te queda claro, o sea,
hay ciertos términos que se complican o con la estructura del inglés la traducción se complica, ¿no? Entonces, pues, obviamente los temas más claros son cuando usas el término trust. Oye, pues trust no es fideicomiso, ¿no? O sea, cosas así, entonces pones trust y fideicomiso. O sea, ese tipo de cosas pues, te pueden ayudar, pero realmente yo no creo que haya un idioma más beneficioso hacia nosotros por tener lengua española de la misma historia jurídica que Francia. Yo creo que eso no cambia. O sea, nada más es. Pero ahora sería interesante ver. Yo creo que. Los modernos no pueden ser. En alguna ocasión sí invocamos el lenguaje, Sí. pero nada más como un poco como para informar a la autoridad de, a ver, esto está diciendo, pero el inglés fue el que... Finalmente ya es un tributario. Las directivas tienen algo que ver porque ahora ya mencionan, y lo vimos en IFA, el tema del caso de los daneses, que es un caso muy sonado en España, y que ya utilizaron las directivas de la Unión Europea. O sea, también eso ya también empieza a jugar el Treaty Directive y el Treaty Shopping. Todo esto... Perdón, el Treaty y en este caso el Directive Shopping. Ya todo esto... Ya todo eso. Sí, Qué interesante, es ¿no? que son esos cambios que se están produciendo, porque pues sí, las administraciones también vieron que eso era, o sea, el Treaty Shopping tiene muchísimos años. Sí, toda la... y todos estos forum shopping, etcétera, son mecanismos que ahora se perciben como el gran problema de la tributación internacional. Bueno, entonces, siguiendo un poco con esto, aquí viene el tema de cómo trabaja este documento, ¿no? Efectivamente, el MLI lo que vemos es que aplica en lugar de la disposición específica del convenio de doble tributación que está modificando, ¿no? Se llama Covered Tax Treaty. Y entonces lo que hace en principio es, tú tienes un texto en el tratado para evitar la doble tributación entre México y Francia, ese texto sigue en vigor, es obligatorio, pero lo que hace este convenio es que aplicas la disposición del convenio en lugar del texto que tienes en el tratado original. Efectivamente, ese tratado no se deroga, ni se abroga el tratado completo, ni esa disposición se deroga. Pero en un caso concreto, aplicas la disposición que está aquí, siempre y cuando las partes específicas, en este caso México, en ese tratado específico, no haya hecho una observación, porque la mecánica como está diseñado, las cláusulas del convenio, te dan opciones. Entonces, ya entre los países se sentaron y dijeron, a ver, esta la aplicamos de esta manera, en esta opción. Te da opción A y opción B. Entonces, ahí ya los países se pusieron a decidir si aplicaban la opción A o opción B. Y entonces, si ves ese Excel, que tuvimos que llegar a los Exceles, no le damos a los Exceles, pero bueno, imagínate, es un Excel que te da disposición, o sea, tratado por tratado, y ves la disposición específica, y ves cómo modifica o cómo aplica la disposición específica, ¿no? Entonces, como se debe leer un poco, nosotros vemos, es no reforma, sino lo que haces es, a la hora de aplicar el texto específico, la cláusula específica del convenio, se hace la aplicación del texto del MLI en lugar de el texto del convenio de doble tributación específico, la cláusula 11 o lo que sea, del tratado cubierto. Ese es como trabaja en principio este convenio. La otra opción es, si no hay esa cláusula específica, por ejemplo, el establecimiento permanente, no está el texto expreso en el convenio para evitar la doble tributación, que, por ejemplo, te dice, el convenio para evitar la doble tributación te dice, hay establecimiento permanente cuando una persona celebra contratos a nombre y por cuenta del residente en el extranjero. El texto del MLI que dice celebra contratos a nombre y por cuenta del residente en el extranjero, significa también cuando en el curso ordinario de la operación de ese tercero está celebrando contratos, aunque no tenga un mandato
un poder ante notario público, pero si en el curso ordinario las actividades que está haciendo concretas tienden a dar como conclusión que está actuando por cuenta del extranjero, entonces caes en el supuesto de que es una persona que está llevando a cabo actos para concluir contratos a nombre del residente del extranjero. Y eso da lugar al establecimiento permanente. Entonces ahí tenemos una ausencia en el texto del tratado original, porque el texto del tratado original no te dice bueno, siempre que haga actos que lleven a concluir que estás haciendo la representación. El MLI sí dice eso. Entonces ahí, como no hay está ausente ese texto, es como si se integrara. Entonces lees la cláusula del tratado diciendo, hay establecimiento permanente cuando una persona concluye contratos por cuenta del residente del extranjero. Y se entiende que concluye contratos cuando los actos que realiza son consecuencia de su personalidad y tienden esos actos a manifestar esa representación. Es ahí como trabaja este documento y entonces pues tienes toda la complejidad, ¿no? Porque no tienes un solo cuerpo normativo, tienes así como el bis, el cate de los códigos civiles, que de repente nos gusta, y entonces sí se vuelve pues mucho más complejo, ¿no? Y entonces es un poco el nuevo modo de hacer las cosas. Claro, por eso el principio es de solución antinómica, no de interpretación. O sea, el MLA no me sirve para interpretar el tratado, porque el MLA viene o a reemplazar o a llenar vacíos, entonces por eso el principio de ley posterior deroga la ley anterior. Correcto. Y es que, bueno, yo lo veo en todos sentidos, ¿no? O sea, el propio MLA hay que interpretarlo. Y abre un debate porque el MLA, igual que los tratados para evitar la doble tributación, dicen, oye, los términos del tratado se van a interpretar de esta otra manera. ¿Sí? A veces te reenvía a ley nacional, a veces utilizando el contexto, yéndonos a bien. Pero aquí hay muchos trabajos preparatorios, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a ordenar esas mecánicas de interpretación del texto del protocolo? Y esa es una cosa. Otra cosa distinta, que no está exenta de debate, o sea, mi punto es, eso dará lugar a debate. Otro punto distinto es cómo lo aplicas, ¿no? ¿Cómo lo aplicas? Versus, primero, la norma de los tratados, que es el objeto de esto, y luego de las normas nacionales. Sí, bueno, entonces, aquí también lo importante va a ser verificar cuál fue el acuerdo específico de los países. Oye, yo estoy de acuerdo en aplicar esta opción o esta parte del MLA, o no, o la aplico pero me reservo de esta manera, o le hago comentarios de esta manera, porque todo eso afecta la aplicación de la norma, ¿no? Seguramente en México tiene muchas reservas. México tiene algunas, pero no. México realmente en OCDE al modelo de convenio le hizo las reservas que le hizo en su momento, que ya son muy conocidas y puntuales, ha venido progresando en unas cosas, pero México no se opone a esto. México no es opuesto, salvo al tema de arbitraje. ¿Por qué? Porque además hay un tema, además de técnica, de política, ¿no? Muchas de estas normas, y BEPS, una de las ideas de BEPS, es que todo el dinero que está saliendo del país de la fuente, vía operaciones híbridas, vía paraísos fiscales, vía precios de transferencia, se va a otras jurisdicciones. Entonces México, como país importador de capital, pues le convienen este tipo de normas porque jala más. Bueno, la entrada en vigor en cada país, la entrada en vigor en cada país es posterior al quinto instrumento de depósito
es en el primer día del mes siguiente a los 3 meses de calendario posteriores al depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de cada uno de los países. Y en esta, dada la complejidad, en esta tablita que está en la página de la OCDE, ya viene cuándo entró, etcétera, para cada uno, ¿no? Luego, el surtimiento de efectos respecto a los impuestos retenidos en la fuente empieza el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que entró en vigor para las partes, ya esto es bilateral, para cada una de las partes, este convenio. Entonces hay que ver México y Francia cuándo entró en vigor el tratado para México y Francia para aplicarlo en el ejercicio posterior. O sea, no es retroactivo, sino es hacia adelante. El surtimiento de efectos respecto de otras disposiciones en general, para ver, hay que ver siempre, porque por ejemplo, Estados Unidos, su año fiscal no coincide con el año calendario como en México, igual en otros países. Entonces, hay que ver cómo afecta la aplicación de esto en ese tipo de situaciones también, ¿no? En México, nada más un breve dato de cómo trabajó este documento México. El 23 de noviembre de 2018 se envió para aprobación de la Cámara de Senadores. En octubre de 2021 se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores. El 6 de octubre de 2022 se aprobó en comisiones. El 12 de octubre de 2022 se aprobó en el Pleno del Senado el texto del convenio. Y el 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El 15 de marzo de 2023, México depositó ante la OCDE el instrumento de ratificación cumpliendo con los procedimientos de derecho interno para adoptar el tratado y pues entró en vigor el 1 de julio de 2023. ¿Cuándo surte efectos? Insisto, depende también del otro país específico al que le estemos aplicando este convenio, pero en principio, en cuanto a los impuestos retenidos en México, el MLI surte sus efectos el primer día hábil del ejercicio siguiente a aquel en que el convenio entró en vigor para las dos partes. Entonces, por ejemplo, México, el que ahorita tenemos es México y Francia. México y Francia, digo, lo estamos viendo en una operación, ya entró en los dos. Entonces, va a aplicar esto a partir del 1 de enero del 2024 para los impuestos que retenga Francia o México, depende de dónde se cause el impuesto, en esa fecha. Perdón, pero cuando México firma el MLI y luego entra en vigor a partir del 1 de enero, ¿cuándo firmaron los otros países que están involucrados en el MLI que firmó México? Sí, en la una relación en la OCDE viene que a lo toda mejor todavía no depositaron. Correcto. En la página de la OCDE viene el estatus de quién sí, quién no, etcétera, etcétera. Pero hablabas tú de que el SAT o la Secretaría de Hacienda tenía un Excel o algo así. ¿O? En la OCDE, en la página de la OCDE hay un apartado, una ceja en donde está todo lo del MLI y ahí hay una cejita que te lleva a un Excel en donde está todo. Ahora sí que como los contadores, ¿no? Ya sabes, países para acá, y está Es contador. Sí, así. Por eso, ya tenemos Bueno, México tiene muchísimos tratados para evitar la doble tributación. Aquí. Y en la página del SAT están todos los tratados. Aquí lo relevante es de los tratados que tiene México, cuáles no entran, porque México, la tradición de tratados de México es muy relevante. En Latinoamérica somos el país que más tratados de doble tributación tiene en general.
Entonces, sí es muy relevante. ¿Y cuáles fueron los que no entraron, los que no entran del lado de México? Brasil, Estados Unidos, Tailandia, Ecuador, son los que de plano dijeron no. Como se dijo, Alemania dijo no, pero porque Alemania implementó de otra manera estas modificaciones, y España, porque España pues, simplemente ya tenía mucho camino, ¿no? ¿Cómo está la estructura ahora? A nivel de estructura de este convenio. La estructura de este convenio básicamente es alcance e interpretación de los términos del convenio, los desajustes que se conocen hybrid mismatch, que son mecanismos, como el que les decía, ¿no? Para una jurisdicción tienes un tratamiento y para otra jurisdicción otro tratamiento. Eso da lugar a que puedas tomar una deducción doble o que puedas estar exento en dos países o exento en uno y tener otro tratamiento en otro. Un caso típico es cuando tú pagas intereses en ciertas condiciones, el país de residencia lo considera no como interés, lo considera como dividendo. Entonces, para el fisco del país de residencia está recibiendo un dividendo y para el fisco del país de pago está pagando un interés. Entonces, el interés es deducible y si allá tienen alguna mecánica para exentar los dividendos que vienen de fuente de riqueza del extranjero, entonces del lado mexicano no pagas el impuesto porque estás tomando una deducción y del otro lado no acumulas el ingreso porque no lo reconoces como ingreso el dividendo que pagas de fuente de riqueza del extranjero, ¿no? Entonces eso se le conoce en tributación internacional como un mecanismo híbrido porque tiene el tratamiento fiscal es diverso en las dos jurisdicciones. Lo que trata de hacer aquí el convenio es homogeneizar eso y decir, vamos a darle un tratamiento coherente. Se modificó, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta se modificó para que las deducciones por pago de intereses que se hagan en este tipo de instrumentos que para el otro país tienen un tratamiento fiscal diferente al mexicano, no se te permita la deducción de los intereses. Entonces, un poco estas normas lo que tratan es de resolver esos problemas de diferencias entre los tratamientos fiscales de ciertas instituciones, la doble residencia. Ya saben que el criterio de vinculación que tiene México es la residencia fiscal, pero Estados Unidos la nacionalidad, el famoso Green Card, compañía, o el lugar de constitución, las leyes a las que está sujeta la constitución de una empresa. Entonces, ese efecto de una doble residencia puede tener impacto en la aplicación de un convenio para evitar la doble tributación. Entonces, la parte 2 del convenio trata de atacar ese tipo de situaciones que se han visto existen en las transacciones internacionales. La siguiente parte es el abuso del tratado, ¿no? Y entonces aquí se introduce una cláusula que se denomina el Principal Purpose Test. Y básicamente lo que hace esa disposición es decir, oye, cuando el único objetivo que tienes para aplicar el tratado, un beneficio fiscal, una institución, es el beneficio fiscal, entonces te voy a rechazar el uso del tratado específico que trae ese beneficio fiscal. Porque la norma en lo que se fija es en el propósito que tienes para llevar a cabo la operación de cierta manera, ¿sí? Y entonces aquí la norma, aquí de lo que se trata es de que el tratado específico se pueda sostener con un análisis de, oye, ¿cuál es tu propósito principal para hacer esa operación en esas condiciones?
Y si es fiscal, es obtener el beneficio fiscal del tratado, pues entonces te voy a negar ese beneficio fiscal. ¿Sí? Y esto es nuevo, digo, lo tenemos en el artículo 5, calificación. Es inconstitucional. Que ese es el concepto que te iba a decir. Todo depende del cristal con que lo miras, ¿no? Los constitucionalistas dirían es inconstitucional, algunos dicen que no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que esas son las normas que hace muchos años llegaba uno y les decía, no, ¿cómo crees? ¡Qué barbaridad! ¿Qué se te ocurre? Oye, pero es que pues, en el sistema allá en los sajones donde yo aprendí, pues, on one hand, and on the other hand, porque tienes que ver las situaciones, ¿no? Por eso creo que es un tema más de una situación concreta. Creo que, por eso mi comentario, la labor jurisdiccional ahí es fundamental, ¿no? Pero en un principio el GAR y el Principal Purpose Test te pueden dar por los dos lados, o sea, sí pueden, en principio, hasta ahorita no lo han usado, pero ahora que entre puede ser que el SAT, que es a veces medio malvado, sí, lo que podría pasa hacer es las que dos. entras a ámbito material de validez, ¿no? Y aquí esta disposición Es tratado. Exactamente. En principio, Digo, perdón. les comparto algo que comentó Enrique Volado, que para los fiscalistas, digo, yo no sé quiénes son, pero para los internacionalistas él es el que negocia tratados en Hacienda. Y lo que él mencionaba es que él como lo veía es que iban, aunque son cosas distintas, Sí. el Principal Purpose Test que trae el MLI y la GAR, y para los internacionalistas GAR es General Anti-Avoidance Rule, o sea, una norma antiabuso. O sea, convivían o incluso la idea era aplicar las dos. Así es lo que él decía, o sea, conjuntamente. Entonces, que son independientes. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que te van a hacer los dos argumentos. Y por eso coincido con Carlos, creo que esto va a dar para muchos tribunales. Uno de los argumentos que yo creo que va a ser demasiado, ¿cómo? O sea, si estuvo bien o sea, si aplica el MLI o no, a decir, ¿no? Lo del idioma, yo creo que es un tema válido. Pues, si está en español publicado en el diario oficial, pero realmente yo firmé otra cosa, nunca publicaron la versión en inglés. O sea, yo creo que eso lo vamos a aprender en tribunales de todas maneras, pero bueno, vale la pena hacer el argumento de todas maneras, ¿no? Y la aplicación mexicana está fea también, porque te conduce a la recaracterización. Y hay algo que decía un miembro de la Comisión Fiscal que creo que es un punto interesante. El GAR faculta a la autoridad a hacer esa recaracterización. El Principal Purpose Test es una medida de rechazo de beneficios, y si eso era una facultad o no. Porque una cosa es que tengas requisitos para cumplir el tratado, y otra cosa es que te rechacen requisitos bajo un supuesto. Entonces, no es lo mismo una facultad que un requisito. Entonces, lo que siempre habíamos visto era residencia y es un requisito, pero el Principal Purpose Test no es un requisito, parece que es una facultad de la autoridad de analizar y ver si efectivamente cumples con el objetivo del tratado conforme el preámbulo, que se evita la imposición, la doble imposición y que se distribuya facultad de potestades tributarias. Entonces eso yo creo que o sea, tiene un punto Alejandro Calderón que se hizo ese comentario. Sí, lo traigo. Porque dices, pues sí, efectivamente, pues parece más facultad que requisito. Entonces, si realmente un tratado internacional tiene una facultad, entonces ¿cómo lo integro al orden jurídico nacional? Porque nada más tengo una GAR, no tengo algo que me hable del PPT, que son los, o sea, entonces creo que es un comentario interesante. Digo, la verdad yo no estoy totalmente de acuerdo, pero es un comentario interesante de Alejandro que, digo, ya estando en el tema, pues lo comparto. Sobre todo para agarrarte el tratado como ven. No, y además, ¿qué va a resolver la Corte? Ah. Eso es lo que habrá que ver. Oye, Luis, pero en este caso, bueno, Luis Carlos, en este caso no habría recaracterización, ¿no? O sea, Rechazo. no te aplica el beneficio, pero la recaracterización como es el... Pero es que imagínate lo grave de eso, ¿no? Porque, por un lado, a ver, de lo que se trata es de que le des certidumbre jurídica a una transacción, ¿no? Que las consecuencias jurídicas que la norma te da se lleven a cabo, ¿no? Entonces, cuando te dicen, te voy a aplicar el GAR y te voy a aplicar además esto, como dice Luis, coincido, son dos cosas totalmente diferentes, a dos ámbitos
diferentes. Yo creo que la norma antiabuso pues, tiene un fin que efectivamente tiene que ver con facultad. Y yo creo que aquí es un poco diferente, pero si lo interpretan como facultad, pues va a estar muy grave, porque nada más es la facultad para desconocer, ¿no? No la facultad para resolver del otro lado. Que hay muchas normas de muchos tratados en muchas materias que dicen lo mismo, pero no lo toman así. Entonces, creo que va a ser un tema complicado que le va a tocar a la Corte resolver. No, está interesante. Uno más. Porque es que además son normas antiabusivas y además son ambas facultas. Entonces, O sea, sí, lo que pasa es que yo creo que hay que ver un poco lo que entendemos como facultad. O sea, si lo tenemos en el sentido del 124 y tal, yo creo que ahí no está yendo para allá esta norma. Esta norma lo que hace es decir, a ver, un tratado para evitar la doble tributación, cuando tú lo aplicas, tienes que considerar también este requisito, igual que el certificado de residencia fiscal, etc. Ese es el espíritu de esto, ¿no? Y yo creo que así se debe de interpretar. Insisto, fíjate, si tú ves todo el camino de construcción de esa norma en el ámbito internacional, no te lleva a hacer un mecanismo para dotar de una facultad adicional. Eso va como implícito en las facultades que atiende la autoridad de revisión. Pero si lo ves de este otro lado, yo creo que el comentario de Alejandro va visto, vamos a ponerlo así, lo entiendo como visto desde derecho nacional, diciendo, a ver, puede, bajo siempre el argumento de la autoridad, puede o no la competencia y tal, puede o no. Sí, que ha sido un argumento usado en tribunales. Entonces, obviamente, si lo ves desde el lado de la facultad, pensaría que desde primera instancia te dan el amparo. Digo, no sé, tú sabes más, pero... Sí, ya para concluir, ¿no? El siguiente punto es evasión del estatus de establecimiento permanente, un poco lo que les decía, en la norma de establecimiento permanente que viene en los tratados para evitar la doble tributación, que busca jalar operaciones a jurisdicciones para gravarlas como establecimiento permanente, empezó a estar, digamos, fuera de la realidad. Entonces lo que hace esta norma del MLI es decir, oye, lo que va a significar el establecimiento permanente en estas condiciones, que es básicamente que cuando una persona realiza actividades por cuenta de otro, mediante la conclusión de contratos, no nada más es entendido la conclusión de contratos como el que tengas un poder otorgado ante un notario para que firmes contratos a nombre de por cuenta de residente en el extranjero, sino cuando lleves a cabo actos materiales que indiquen que estás representando al extranjero, pues eso lo que dice esta norma es, pues va a considerar que creas un establecimiento permanente, ¿no? Eso es lo que hace en esa parte de evasión del establecimiento permanente. Mejora en la resolución de controversias, igual es un poco entrar a detalles de cómo resolver las diferencias que hay entre los países en los mecanismos de resolución de controversias de los tratados para evitar la doble tributación, hasta llegar al siguiente punto, que es el arbitraje, porque ahí sí, y la pregunta es, ¿México va a entrar al arbitraje internacional en materia fiscal? ¿Sí o no? Y esa es la asignatura, ¿no? Y luego las disposiciones fiscales, que son denuncias, las típicas de un tratado para evitar, de un tratado internacional bajo Convención de Viena, ¿no? Principales reservas, el preámbulo y el objeto de los tratados. El estándar mínimo no reservable es la intención de que el tratado busca evitar el abuso y la doble no tributación. O sea, lo que considerando interpretación de las disposiciones conforme a la Convención de Viena, preámbulo, etcétera, etcétera, aquí es bien importante porque en los tratados para evitar la doble tributación, el preámbulo de todos es los países deseando evitar la doble tributación por el costo económico que tienen, y aquí es evitando la doble no tributación, ¿sí? Ese es lo que tiene que contener los preámbulos del
preámbulo de este convenio y lo aceptan los países, porque eso es la idea de esto. México se reserva el derecho a no introducir como preámbulo de objeto de los convenios que ya lo tengan, porque México, algunos muy recientes, pues tienen ese preámbulo, ¿no? Y luego, impedir la utilización abusiva de tratados, treaty shopping y todo este tipo de cosas. México se reserva el derecho a no aplicar la cláusula en aquellos tratados que ya tengan la no aplicación de beneficios, como Estados Unidos, que tiene la limitación de beneficios en el tratado. Entonces, México dice, a estos tratados no se los voy a aplicar. Y finalmente, como conclusiones, diríamos, es un instrumento novedoso a nivel internacional desde el ángulo fiscal, que puede solucionar complejidades, temas de aplicación de tratados, que yo creo que más que otra cosa lo que hace es empezar o abrir una nueva puerta para caminar hacia adelante, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos de un tratado como la Unión Europea y las directivas de la Unión Europea y el merger subsidiary y tal, todo eso estamos muy lejos, pero bueno, ahí va. Y el hecho de que la observancia, entrada en vigor, surtimiento de efectos y aplicación de determinadas cláusulas dependa de la voluntad de cada uno de los contratantes, pues sí torna en extremo complicado esto, porque otra vez va a ser cómo se va a resolver lo que dice el Internal Revenue Service y lo que dice el SAT. Y lo que tenemos aquí, el comentario que hizo Luis de la percepción, por lo menos, de alguien como Enrique Volado, que pues, es el que se dedica a negociar estas cosas, ¿no? Ahora, imagínate que si él, que se dedica a hacer esto, ahora bájalo a nivel de la administración, que todavía no hay administrador general que me la haga. Todavía no. Estaba ya implementada la regla de cómo se iba a hacer el procedimiento, pero yo no sé de ningún caso. Es un poco esto, pues va a dar pie para este tipo de controversias a nivel internacional. Bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención y espero